Bien, pasamos listo hoy día. Acuña Vila. Allende, niños. Patologías pediátricas. Ya saben ustedes, ya han hecho la parte de anatomía, solamente para indicar solamente la parte del oído externo, oído medio y oído interno. El oído medio tiene una comunicación que es importantísima, que es la trompa de Eustaquio, que comunica ¿qué cosa? El oído medio con la nasofaringe. Por lo tanto, en el adulto y en el niño van a presentarse casi las mismas patologías, no hay diferencia. Solamente hay unas cosas que ver, y básicamente es por la trompa de Eustaquio. ¿No es cierto? Esa comunicación que va del oído medio, hacia la nasofaringe es diferente tanto en el adulto como en el niño. Por eso es que hay algunas diferencias, en patologías entre este grupo etario. Más o menos la diferencia que hay básica es esto de acá. Esto es lo que mide más o menos en un lactante, un recién nacido, mientras que en el adulto es un poquito más larga, su longitud es más amplia. Es más ancha y más corta, y es más horizontal que los lactantes. ¿Y qué importancia tiene esto? ¿Por qué es importante esto? Lógicamente que si en longitud es de menor tamaño, predispone a que los gérmenes de la nasofaringe ingresen más rápidamente al oído. Por eso es importante esto de aquí, la diferencia de la trompa de Eustaquio. Es más ancha, con más razón, si es más ancha, es más fácil que todos los gérmenes de la nasofaringe puedan ingresar hacia el oído. Y es más horizontal. Es más horizontal, si se recuerdan del dibujo, entonces la parte de la trompa de Eustaquio, si es más horizontal, predispone también a que todas las secreciones de la nasofaringe se vayan hacia el oído medio. Entonces, esta diferencia hace que se produzca frecuentemente otitis media aguda en los lactantes, en los recién nacidos. La comunicación del oído medio entonces con la nasofaringe. Por lo tanto, toda la secreción de la nasofaringe fácilmente se va al oído medio. Por estas razones. Mientras que en el adulto es más difícil. Si se hace más vertical, pues por gravedad, hace que haya más dificultad que los gérmenes y las secreciones pasen al oído medio. Sin embargo, en la lactancia a veces, si la trompa de Eustaquio es casi horizontal, ¿cómo debe ser entonces cuando le dan su lactancia, cuando le dan su biberón? En lo posible, debe ser con el bebito semisentado o parado discretamente, para que si es que está echadito, fácilmente toda la leche es fácil que se vaya al oído medio. Por esa razón es importantísima la diferencia de la trompa de Eustaquio, tanto en niños como en adultos. Factores que me van a predisponer entonces a todas las patologías, ya es lo que habíamos dicho, afecta la anatomía, la edad, las infecciones, y se ve más patología en el sexo masculino. También se ve cuando hay malformaciones o cuando hay personas que están predisponentes por el factor hereditario. La lactancia materna también influye. La lactancia materna influye tanto en el aporte inmunológico de todos los recién nacidos. Y como consecuencia, todas las deficiencias nutricionales en el niño, en todas las personas, va a producir también patologías del oído. Y las malformaciones congénitas, como por
por ejemplo, el paladar hendido. Todo esto de aquí me va a predisponer que en el niño, que el neonato, se presenten más patologías de oído medio, mientras que en el adulto no está. También hay otros tipos de enfermedades, de patologías, ¿no? Como el síndrome de Down, como las fibrosis quísticas, que me va a predisponer también a una otitis a repetición. Las condiciones también, las condiciones, ¿no?, de la polución, del ambiente del pequeño, influyen mucho. Y las personas también que son alérgicas. Todos estos factores van a predisponer a que en la persona o en el niño se formen mayormente enfermedades del oído. Ustedes saben ya que la única diferencia que hay con los adultos, básicamente, es por la presentación de los genes. Mientras que los adultos ya han visto que es por otros genes, aquí básicamente se ve bastante, ¿no? El E. coli y el Staphylococcus aureus son los que más frecuentemente se va a ver en neonatos. Esto varía más o menos a los 14 años. A los 14 años ya rota y hay otros tipos de gérmenes, y en adultos, como lo han visto, ya es otro tipo de gérmenes. Pero el E. coli es bastante frecuente en los nacidos, en los recién nacidos. Lo mismo que han visto en adultos, ya han visto esto en adultos, que se puede presentar otitis media aguda recidivante, otitis media crónica, ¿no? Ya lo han visto también ustedes, cuándo es recidivante, cuándo es otitis media crónica. Lo mismo se va a presentar, solamente con mayor frecuencia en el neonato. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que uno tiene que tener en cuenta? Básicamente, ¿qué es lo que viene en una otitis media aguda? Básicamente, ¿con qué? Otalgia. ¿Qué más va a presentar? Puede presentar fiebre, puede presentar en algunos casos otorrea y en algunos casos sensación de oído ocupado. Pero los neonatos no les van a decir estas cosas, hay cosas que no les va a decir. Entonces uno tiene que examinar a los pacientes. Entonces cuando tengan un paciente con estas características, fiebre, náuseas, vómitos, diarreas, y está un poco irritable en niños, cuando tengan este tipo de pacientes, sí, porque el paciente generalmente no le va a decir eso, ¿no? Es un recién nacido que solamente, ¿cómo lo va a manifestar la otalgia? ¿Cómo va a manifestar su otalgia el niño? Simplemente tocándose el oído, jalándose el oído o golpeándose parte del oído. Y si el niño no se toca, no hace gestos, ustedes si ven fiebre alta, náuseas, vómitos, examinen el oído. Muchas enfermedades, muchos médicos le dan tratamiento para la fiebre, para la náusea, para la diarrea y los vómitos, y no ven el oído cuando es la causa. Y lo tratan a veces como problema viral. Entonces no se olviden, si les viene un niño con estas características, tienen que revisar bien el oído. Porque la causa de todo esto puede ser la otitis que se está presentando. Esta es la diferencia que hay con los adultos, que es lo que quiero que vean. Esto de aquí no lo va a manifestar. Y básicamente la otalgia intensa. Una otitis se caracteriza generalmente, una otitis media, por otalgia intensa. Y conforme va creciendo, conforme va acentuándose la otalgia, es ¿por qué se va presentando otalgia? Porque se va llenando de líquido el oído medio, ¿no es cierto? Por eso. ¿Y por qué duele el oído? ¿Por qué duele? Porque se distiende ¿quién? La membrana timpánica. Se distiende el tímpano porque se está hinchando, se está edematizando, entonces por eso da dolor. Y después, si no se trata, se rompe la membrana timpánica y viene la otorrea. Y cuando hay otorrea, ¿qué me está indicando? Que se rompió la membrana timpánica. ¿Y qué pasa con el dolor? El dolor va a disminuir, va a aliviarse. Pero el cuadro, ¿cómo está? Está empeorando. El cuadro está empeorando, no está mejorando. Entonces, estas cositas tienen que ver
Estas cositas son las grandes diferencias con los adultos y cosas que tienen que ver. No se olviden de esto de aquí: fiebre alta, náuseas, vómitos, diarrea, probablemente sea una otitis media aguda. Lo que hemos visto, las fases, cuando uno examina, cuando uno examina, ¿no? Se puede ver el tímpano un poco congestivo, en todo el tímpano, y cada vez va aumentando y se va poniendo más opaco. Después ya viene a producirse como vesículas en todo el tímpano y va alterándose toda la anatomía de la membrana timpánica porque va entrando a presión por dentro. Lo mismo, la clínica que vamos a encontrar, otalgia, fiebre, ¿no? Eso es lo que vamos a encontrar. Parte de las fases, la parte supurativa, cuando ya empieza a haber secreción, y lo más importante que quiero que vean de esto de acá, que no se presenta casi en el adulto, pero sí en niños. Cuando yo no trato una otitis en niños, estas son las cosas que pueden presentarse, las complicaciones que pueden tener. Si no se presenta, el oído está en relación con el cerebro, ¿no? Con la fosa media del cerebro. Y esto puede ir por la mastoides y puede tranquilamente me formar una meningitis. Puede formar un absceso cerebral. O puede irse también al seno lateral. Entonces todas esas cositas pueden complicarse si uno no le da buen tratamiento o si uno no detecta que es una otitis. Y en provincias a veces no hay especialistas. Entonces ustedes en salud van a tener que chocarse con estas cosas. Y las otras complicaciones que pueden haber son las mastoiditis, que afecta a la mastoides, el problema del laberinto, que está como el oído medio, y el nervio que pasa por ahí, que es el nervio facial. ¿Cuándo me doy cuenta yo que se me puede complicar el oído? ¿En qué momento me doy cuenta? Cuando empieza a haber otorrea brusca y a veces ya con un poquito de mal color verdoso. Cuando veo alteración del techo de la pared posterior del conducto auditivo y se va estrechando el conducto. Cuando la fiebre sigue persistente y cuando ya hay parálisis facial. Todos estos signos de aquí me está indicando que me va a haber una complicación de gravedad. Estos son los signos que tengo que tener yo cuidado, o mis signos de alarma que tengo que tener cuidado en caso de una otitis. Bueno, y también los cambios, se ponen más irritables los pacientes. Y esto, ¿cómo hago el diagnóstico? Ya hemos visto, con una buena historia y un buen examen. Las pruebas en niños casi no se hacen, básicamente en adultos. En niños sí se puede hacer esto que es la timpanometría. Esto sí es un examen sencillo, este es un examen que no es doloroso, se puede hacer en niños y me indica el movimiento de la membrana timpánica. Esto me va a decir si hay líquido dentro del oído o no. Si este examen me sale normal, entonces no hay líquido dentro del oído. Pero si este examen me sale alterado, me está corroborando que hay líquido dentro del oído. Entonces se llama timpanometría o impedanciometría. Dos nombres. Otras pruebas casi no se hacen. Solamente para que sepan esto, qué cosa es la miringotomía. Van a escuchar ese término, a veces también preguntan estas cosas de aquí cuando... Miringotomía o tímpanocentesis es la apertura, o cuando uno apertura la membrana timpánica para drenar el líquido. Eso es lo que, en eso consiste la tímpanocentesis o miringotomía.
¿Cuál es el manejo en caso de otitis o de enfermedades del oído en lactantes? Básicamente el preventivo, ¿no? Que ver que tenga su adecuada vacunación, su lactancia materna, ¿no? Esto es lo que digo, evitar la imposición de cúbito, no solamente la lactancia materna, sino también cuando uno le da por vía oral, ¿no? El biberón, de preferencia evitar estar en decúbito. Y todos la polución que puede haber, tienen que evitar. Básicamente, si son alérgicos, también. Cuando hay una otitis recidivante, yo lo primero que tengo que pensar es que hay un problema que está provocando que la trompa de Eustaquio no me funcione. Y la principal causa de que la trompa de Eustaquio no funcione, ¿qué cosa es? La hipertrofia ¿de quién? De los adenoides. ¿No? De los adenoides. Porque justo al final de la trompa de Eustaquio, ahí crecen los adenoides. Por eso es que es importante, en estos casos, si es recidivante, lo más probable es que requiera una adenoidectomía o una amigdalectomía, según como esté el caso, según el examen. ¿Cuál es el manejo? Básicamente nosotros cuando hay así cuando si es alérgico o no, o si es el paciente que lo más probable es que la secreción haya ido de la nasofaringe al oído. Por lo tanto, tengo que tratar de limpiar toda la secreción mucosa que hay en la nariz para que no se vaya al oído. Puedo darle según sus sintomáticos, como puede ser antipiréticos, no su paracetamol, puedo darle ibuprofeno y en algunos casos le puedo dar. En algunos casos, si es que no veo ya la membrana timpánica congestiva, si veo la membrana timpánica congestiva, ya empiezo a darle antibióticos. ¿Qué tipo de antibióticos? Básicamente las penicilinas, igualito que en el adulto, penicilina. Normalmente, cuando hay patología de oído, se da más o menos entre 10 a 14 días. Entre 10 a 14 días. Si el niño es alérgico a las penicilinas, puedo cambiarle yo a otra familia como la eritromicina, que puedo darle igualito los 14 días. Si el niño ya tomó amoxicilina y hay sospechas de que puede haber resistencia, entonces le agrego amoxicilina con ácido clavulánico. Igualito también por 14 días. En otros casos, puedo ya, si es que sospecho, si ya tomó muchos medicamentos, puedo variar a acitromicina o claritromicina. Puede ser también claritromicina. A veces cuando son quinolonas damos más o menos un promedio de 10 días. O se puede utilizar también cefalosporinas. El uso de corticoide, ¿en qué casos le pueden dar corticoide? ¿Le dan o no le dan corticoide? De preferencia uno tiene que evitar los corticoides. De preferencia evitar los corticoides. Pero si ustedes ven una membrana timpánica abombada, roja, congestiva, en ese caso, antes de que se reviente, sí le pueden usar corticoides. Y si es un niño que es asmático, también usen corticoides. Entonces, ¿cuándo uso corticoides? Cuando veo la membrana timpánica abombada. Y cuando es una persona alérgica o que tiene signos o síntomas de asma. Bien, esto de aquí muy pocas veces se hace, salvo en algunos casos que estén muy avanzados. Se puede hacer una tímpanocentesis o una miringotomía, como ya habíamos dicho. El
Esto es la miringotomía que se puede colocar. A veces se coloca dentro del tímpano unos tubitos que se llaman tubos de tímpanostomía o tubos de ventilación para drenar toda la secreción. ¿Y para qué se coloca esto? Para evitar que se reviente la membrana timpánica. ¿Y qué pasa con la membrana timpánica cuando se ha roto? Le doy tratamiento. ¿Y qué debo indicarle? ¿Para qué me sirve la membrana timpánica? ¿Para qué sirve la membrana timpánica? ¿Para qué? Primero que sirve para la audición, ¿no? Por el movimiento que va a mover el martillo. Y la otra cosa, ¿por qué? Para que no ingrese nada, ¿no? Como de protección, como una barrera protectora, que no ingrese nada al oído medio. Y si está roto, entonces, ¿qué es lo que va a ingresar todos los días? Polvo, bacterias, hongos, todo lo que ingresa al oído, tranquila y fácilmente se pueden meter al oído medio. Entonces yo tengo que indicarles que no deben usar o no deben evitar el ingreso de líquido, de todo líquido, cuando el tímpano está perforado. Muy bien, eso es lo mismo que ya hemos visto. Esos son los famosos tubitos de ventilación. Cuando ven la membrana timpánica, así se ven los tubitos de ventilación. Es un tubito que se ve con microscopio. Ese es como un carrete de hilo. Esto sería el martillo y este es el tubito de ventilación que sirve de drenaje. Bien, lo otro ya vienen las recomendaciones, que como todo, evitar todos los factores que causan una matada. Esto es la forma de un tímpano que podría verse, un tímpano normal. Aquí se ve el triángulo luminoso y todo esto es aquí la pars tensa y pars flácida. Esta pars flácida siempre es un poquito más irrigada y lo van a ver un poquito más rojita. Eso no quiere decir que eso sea una otitis media aguda. En la otitis media aguda lo primero que se pierde es esto de aquí, el triángulo luminoso que tienen que saber ver. Lo primero que, si yo veo esto de aquí no veo, entonces sospecho que dentro hay líquido. Y si se me congestiona, ya estoy yendo camino a otitis media. Entonces tengo que ver yo el triángulo luminoso. Más o menos así se vería, más o menos sería un oído normal. Y esto sería más o menos una otitis media aguda que está congestionada, totalmente diferente. Esas serían las características que hay. Son los cuadrantes. Y en una perforación timpánica que van a ver más o menos lo que habíamos visto, todo eso serían los bordes que quedó del tímpano, todo esto es el tímpano, todo esto es la perforación amplia y aquí está el martillo, pues casi al aire. En estos casos sí me va a afectar la audición. Me va a afectar la audición. Si la perforación fuera a este nivel, generalmente la audición no se afecta. Una pregunta que es frecuente, ¿no? Que les preguntan: si se rompe la membrana timpánica, ¿cómo está la audición? Algunos dicen que no escucha nada, que es falso. Disminuye, también es falso, porque no siempre puede disminuir. Disminuye cuando me afecta la parte del martillo. Si no, no me va a afectar. Si en esta parte hay una perforación y el martillo está ahí, pero igual se va a mover esto. Entonces, mientras no me afecte el movimiento, la audición no me va a afectar. Bien, más o menos eso es lo que es la diferencia en lo que es otitis media, todas las patologías de hoy.
Bien, ya han hecho ustedes laringe. Hicieron laringe, ¿no es cierto? De adultos, ¿no? Sí. Funciones de la laringe. ¿Cuáles son las funciones de la laringe? Función de la laringe. Función de la laringe. ¿Cuáles son las funciones de la laringe? Niña, la función de la laringe. Formación, ¿qué más? Otra función. De protección. ¿Cómo se llama esa función? Otra función. ¿Hicieron o no hicieron? ¿Cuántas funciones tiene la laringe? 4, ¿no es cierto? Bien, de repente les han dado básicamente las principales, le voy a dejar yo todas. Estas son todas las funciones que hay de la laringe. Y de todas estas, ¿cuál es la principal? ¿Cuál es la principal? Esfinteriana. ¿Cuál es la función esfinteriana? ¿Por qué es esfinteriana? Porque se cierra la laringe cuando hay un cuerpo extraño que va a ingresar. Ustedes tratan de atragantarse la comida, cada rato a veces uno se atora o algo pasa, entonces el esfínter se cierra y eso nos defiende la vida. La función esfinteriana nos defiende la vida. Entonces aprovechamos porque a veces no hacen esto y me interesa que sepan esto. Creo que con los alumnos de práctica lo hicimos, ahora vamos a ver con los... Hay algo que tienen que saber. Es que si se mete un cuerpo extraño, por ejemplo, un cuerpo extraño de la laringe, fácilmente el organismo reacciona y lo bota. Es por eso que toda la secreción mucosa que elaboramos en los bronquios se elimina y se van hacia la orofaringe, nosotros la expulsamos o a veces la deglutimos. Ese fenómeno ocurre. ¿Y qué pasa si cuando ya viene un trozo de carne y se les prende o una manzana o alguna fruta, se atragantan? ¿Qué pasa? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué harías tú si hay un paciente que se atraganta? ¿Qué se hace? Está frente a tú en un restaurante. La maniobra de Kerr. Si no funciona, ¿qué harías? No funciona, ¿qué harías? Tiene 5 minutos para salvar al paciente, si no va a decir el médico no hizo nada. ¿Qué harías tú? Le hace una traqueostomía. Cricotilotomía. ¿A qué nivel se hace? Normalmente nosotros tenemos aquí el cartílago. ¿Cómo se llama este cartílago? ¿Cómo se llama? ¿Tiroides? ¿O ioides? ¿O uniforme? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama el cartílago más prominente? ¿El de la manzana de Adán? Cricoide, ¿no es cierto? Cricoide, ¿no es cierto? Ese es el cartílago tiroides, ¿no es cierto? Cartílago tiroides. Y por debajo, ¿quién está? Aquí está lo que está acá, bueno, aquí han puesto la glándula, pero debajo está cartílago cricoides.
Por lo tanto, entre los dos hay una membranita. Si se tocan ustedes, hay una membrana. Y para eso tienen que tener la mano siempre examinando al paciente. Y tienen que detectar esa membranita. Esa es la zona de emergencia en la que se tiene que cortar. No hay otra. Eso que le dicen en los cursos de inyectables, que le ponen un lapicero, eso es falso. El lapicero no va a entrar ahí. La piel es gruesa. No lo va a cortar con ningún lapicero. La piel tienen que cortarla, hacer un corte a ese nivel. Por eso es que ustedes tienen que saber a qué nivel se hace. Porque en ese nivel es el nivel que menos sangra y es el nivel donde uno más rápido puede ingresar a la vía aérea. No hay otro. Por debajo de eso ya está la glándula tiroides, que eso sí sangra bastante y no se va a poder parar el sangrado. Por lo tanto, una traqueostomía de emergencia se llama coniotomía. ¿Y la coniotomía se hace a qué nivel? A nivel de la membrana cricotiroidea. Justo a este nivel se hace. Se hace un pequeño cortecito con lo que ustedes encuentren. Navaja, gilet, cuchillo, bisturí, si tienen a la mano, hacen el corte de piel y celular subcutáneo y con cualquier objeto ahí sí abren. Ahí sí entra el lapicero. En la membrana cricotiroidea, ahí sí entra cualquier objeto que tenga luz. Pero desde la piel no lo van a hacer con nada. Entonces no se olviden que esas cositas tienen que saber. Bien, entonces el resto ya ustedes saben toda la anatomía, saben mejor que yo, saben todas las funciones mejor que yo. Y lo que me interesa aquí es qué es la diferencia con los niños, ¿no? Con los pequeños. No, aquí nosotros tenemos que tener básicamente lo que es las malformaciones y las alteraciones a nivel de un recién nacido. Normalmente una de las funciones es respiratoria, por ahí pasa el aire, y la otra es la fonación, la que más conocemos, ¿no? Para fonar, para hablar, ¿cómo tiene que ser? Cerrarse. Cuando se cierra, hablamos, sale la voz. Y cuando se abre, pasa el aire. Se cierra, la voz. Ahí tengo una buena voz. Se abre el aire. Ahí me estoy hablando. Entonces, esto también se puede paralizar. Preguntas frecuentes. Parálisis de las cuerdas vocales. En aducción, ¿cómo es aducción? ¿Ahí o ahí? Aducción.